La fragmentación social. América está más dividida políticamente que en cualquier momento desde la Guerra Civil. Las diferencias no son solo sobre políticas, sino sobre valores fundamentales, sobre la realidad misma. Una sociedad tan fracturada internamente es vulnerable al colapso cuando enfrenta crisis externas. Tercero, la insolvencia financiera. Estados Unidos debe más de 32 billones de dólares. Esa deuda es matemáticamente imposible de pagar con los ingresos fiscales actuales. Cuando los prestamistas pierdan confianza en la capacidad de América de cumplir sus obligaciones, el dólar colapsará y con él toda la economía. Cuarto, la decadencia moral y espiritual. Segunda de Timoteo, 3 versículos 1 al 5, describe perfectamente la condición moral de América actual. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una nación que se aleja de Dios, se aleja de su protección. Y sin la protección divina, ningún imperio puede sostenerse indefinidamente. La teoría del colapso súbito sugiere que Estados Unidos experimentará una crisis catastrófica que la eliminará como potencia global antes de que comiencen los eventos del tiempo del fin descritos en Apocalipsis. Esta crisis podría ser económica, social, militar o natural, pero el resultado sería el mismo, el fin de América como la conocemos. Apocalipsis 18 describe un poder misterioso llamado Babilonia la Grande. Pero aquí está lo que les va a dar escalofríos. Cada característica de esta Babilonia del tiempo del fin describe perfectamente a la América moderna. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18 versículo 2. La mayoría de la gente asume que esto se refiere a la antigua Babilonia en Irak. Pero aquí está el problema con esa interpretación. La Babilonia antigua hoy es una colección de ruinas en el desierto iraquí. No ha sido una ciudad importante durante más de 1000 años. No tiene influencia económica global, no tiene exportaciones culturales, no tiene poder militar. Pero la Babilonia de Apocalipsis 18 tiene características muy específicas. Déjenme leerles exactamente cómo se describe, y quiero que me digan qué nación moderna les suena así. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra... No intentes nada, probablemente lo destruiría, y sin embargo muchos hombres se hablan de esa manera a sí mismos todos los días. Cambiar esto exige un acto consciente. Entrenarse para ser su propio aliado, no su peor enemigo, porque la mente necesita dirección. Y si no se la da con palabras que inspiren, la llenará con dudas que limitan. Además debe prestar atención al tono emocional con el que se dirige a sí mismo. El lenguaje interno no solo son palabras, también es la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir frases positivas, pero si lo hace con cinismo o sin convicción, no servirán de nada. El control mental se fortalece cuando conecta esas palabras con imágenes claras de lo que quiere lograr, cuando siente lo que dice, cuando lo vive en su mente como si ya fuera real. Esa congruencia entre palabra, emoción e imagen es lo que reprograma al cerebro y lo prepara para actuar en coherencia. El diálogo interno también se entrena con la repetición. Al principio puede sentirse artificial, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo, esas frases se convierten en la voz natural de su mente. Y cuando eso ocurre, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar "no puedes", escuchará "sí puedes". Da el siguiente paso. Esa diferencia, en los momentos críticos, es lo que separa al hombre que se rinde del hombre que persiste hasta lograrlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada palabra que repite, cada historia que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como ladrillos invisibles que construyen o destruyen su confianza. Si quiere controlar sus resultados, debe empezar controlando esa voz interna, porque al final no son los demás quienes determinan su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene con usted mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fuerza de su carácter y la grandeza de los resultados que obtiene. Controlar su mente también exige aprender a dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una era en la que cada segundo alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones sin importancia, problemas ajenos, estímulos que lo interrumpen en cada momento, y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde fuerza. El hábito de distraerse parece inofensivo,
pero en realidad es el mayor ladrón de resultados. Un hombre que no controla su enfoque nunca logrará nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella las metas se quedan en sueños. Con ella, los sueños se convierten en logros. La mente desordenada funciona como un agua que gotea en todas direcciones. Nunca tiene fuerza suficiente para mover nada. Pero cuando entrena su enfoque, esa misma agua se convierte en un torrente que rompe barreras. Y aquí aparece la gran verdad. El enfoque no se logra por accidente, se construye con hábitos, establecer horarios fijos para lo importante, eliminar distracciones físicas y digitales, trabajar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola tarea. Estos hábitos parecen simples, pero son los que permiten que su mente se convierta en un instrumento poderoso en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto está en entender que cada vez que permite una distracción, está entrenando a su cerebro a ser más débil. Cada vez que interrumpe una tarea para revisar su teléfono, le enseña a su mente que no puede sostener. Puede manifestarse de varias maneras. Podemos encontrarnos menos preocupados por las cosas materiales y más enfocados en las cosas eternas. Pablo expresa este sentimiento en Filipenses 3, 7-8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Podemos notar un cambio en cómo valoramos nuestro tiempo. Actividades que antes ocupaban gran parte de nuestra atención pueden comenzar a parecer menos importantes en comparación con el tiempo dedicado a la oración, el estudio de la palabra o el servicio a los demás. Nuestra actitud hacia los demás también puede cambiar. Podemos volvernos más compasivos, más dispuestos a perdonar, más inclinados a ver a los demás como Dios los ve. Jesús nos llama a este tipo de amor en Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. También puede haber un cambio en nuestras ambiciones y objetivos de vida. El éxito, el estatus y la riqueza pueden volverse menos importantes en comparación con el deseo de vivir una vida que agrade a Dios e impacte a otros para el reino. Aumento de la fructificación espiritual. Jesús habló sobre esto en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta fructificación espiritual se manifiesta a través de lo que Pablo llama fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, podemos notar un crecimiento en estas cualidades. Podemos volvernos más pacientes en situaciones que antes nos irritaban fácilmente. Podemos experimentar una paz interior, incluso en medio de circunstancias difíciles. Nuestro amor por los demás puede profundizarse y volverse más sacrificial. Además, podemos notar un aumento en nuestra capacidad para resistir la tentación y el pecado. Pablo habla sobre esto en Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Otro aspecto de la fructificación espiritual es un deseo creciente de servir a los demás y compartir el Evangelio. Jesús nos llama a esto en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del... El momento en que todas las máscaras caerían, cuando todos los engaños serían expuestos, cuando la verdad finalmente prevalecería sobre todas las falsificaciones. En el horizonte distante, las luces de Jerusalén tremulaban como estrellas caídas, un eco visual de las palabras de Jesús sobre los cuerpos celestes que se conmoverían en los últimos días. La ciudad dormía, ignorante de las profecías siendo reveladas en aquella ladera. El grupo permanecía silencioso en el Monte de los Olivos, absorbiendo las profundas revelaciones de Jesús sobre los acontecimientos finales. La ciudad de Jerusalén dormía abajo, inconsciente de las profecías solemnes siendo pronunciadas. De la higuera aprended la parábola, Jesús retomó, su voz más suave ahora, invitadora. Él señaló hacia una higuera cercana, apenas una silueta oscura contra el cielo nocturno. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los discípulos asentían, familiarizados con el ciclo natural de la higuera en Palestina. Así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, hasta que todas estas cosas acontezcan. Jesús hizo una pausa, mirando fijamente hacia la ciudad a lo lejos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubo un silencio profundo tras esta declaración. Jesús había equiparado sus propias palabras a la eternidad, una afirmación que solo podría venir de alguien con autoridad divina. Santiago rompió el silencio. Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo sabremos que el tiempo está cerca? El rostro de Jesús adquirió una expresión de singular gravedad. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta revelación sorprendió a los discípulos. Incluso Jesús, en su encarnación humana, se sometía a la autoridad del Padre en cuanto al momento exacto de esos eventos finales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, continuó Jesús. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La analogía era clara y perturbadora. En los días de Noé, las personas continuaron sus vidas normales, ignorando las advertencias, hasta que la catástrofe llegó repentinamente. Jesús estaba diciendo que lo mismo ocurriría antes de su regreso. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Andrés se inclinó hacia adelante. Señor, esto sucederá. Crees que estás en pausa, crees que estás detenida, pero en realidad Dios está moviendo cosas dentro de ti que solo pueden activarse después de una herida profunda. Él te levanta mientras tú piensas que sigues en el suelo. Lo primero que Dios hace es envolverte en una calma extraña, una paz que no coincide con lo que acabas de vivir. No es que estés bien aún, pero tampoco estás tan mal como deberías. Esa paz no viene de ti, viene de Él. Es la señal de que tu espíritu está siendo tomado en brazos mientras tu corazón sana. Es la manera en que Dios te separa del ruido, te cubre, te esconde y te repara sin que nadie más lo note. La mujer elegida se eleva primero por dentro. Después llega la claridad, no toda de golpe, pero sí en pequeñas revelaciones que empiezan a ordenar tu mente. De pronto entiendes cosas que antes no podías ver. Te das cuenta de que estabas dando demasiado, confiando demasiado, entregando demasiado, no desde culpa, sino desde conciencia. Esa claridad es un regalo divino. Dios no te la muestra para que sufras, sino para que no vuelvas a entregarte donde tu valor no será honrado. La herida abrió tus ojos, pero Dios abrió tu visión. Y mientras esa claridad nace, algo más ocurre. Tu espíritu empieza a fortalecerse, no por orgullo, sino por destino. Dejas de aceptar migajas, dejas de justificar lo injustificable, dejas de intentar salvar lo que solo te estaba drenando. Es como si una fuerza invisible te empujara hacia adelante, incluso cuando no tienes energías. Esa fuerza es la mano de Dios levantándote, recordándote quién eres, recordándote cuánto vales, recordándote que lo que perdiste jamás se compara con lo que Él va a darte. Tu fortaleza empieza a renacer. Y aquí está la parte más poderosa. Mientras tú sanas, tú creces. Mientras tú lloras, tú despiertas. Mientras tú sueltas, tú subes. La elevación llega primero en el alma y luego en la vida, pero siempre llega. Él creyó que te estaba bajando, sin saber que te estaba empujando hacia un nivel donde él nunca iba a poder acompañarte. Porque la mujer elegida no cae, se transforma. Esta es solo la segunda consecuencia. Prepárate, porque lo que viene no es elevación interna, sino cambio de destino visible. Y ahora vas a ver cómo algo específico empieza a detenerse en él y a liberarse en ti. La tercera consecuencia es una de las más fuertes, porque es la que él siente más rápido, aunque no la entienda. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida, el favor que lo acompañaba empieza a detenerse. Y no porque tú desees su caída, ni porque el cielo quiera castigarlo, sino porque él mismo se desconectó de una fuente que lo bendecía sin que él lo supiera. Tú no eras solo compañía, tú eras cobertura, tú no eras solo amor, tú eras puerta, y al romperte, él rompió la conexión con aquello que lo mantenía en equilibrio. Lo que él perdió no fue a una mujer. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede físicamente encontrar a Dios. Piensa que la sabiduría está escondida de la humanidad, pero resuelve perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final,
Dios decide intervenir. En 36 instancias, Job oró a Dios para tener una conversación con él. Su deseo fue concedido. Ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la manera como Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo. Él repasa su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si él podría igualar ese trabajo. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job es hecho sentir muy pequeño. Eventualmente Job responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más nada». En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor una vez más. Le pregunta a Job por sus opiniones sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran las respuestas a cuestiones significativas de la vida. Job 40, versículos 15 a 19. «Mira ahora al Behemoth que hice contigo. Él come hierba como un buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo su creador puede acercar su espada a él». Anteriormente, el enfoque era más en el misterio de la creación animal, pero ahora el enfoque cambió al miedo, y aún así, la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han discutido durante mucho tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben 2 cosas: él era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos: «Él come hierba como un buey. Su poder está en los músculos del estómago». Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea Behema, que significa bestia. ¿Es posible que tal bestia haya vagado por la tierra con las personas? ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas de Daniel para hablar tanto del pasado como del futuro. Lo que Antíoco hizo fue horrible, pero fue solo una sombra, solo una prefiguración de lo que vendría. La diferencia es que cuando el anticristo futuro haga su abominación desoladora, no será solo en Jerusalén. Sus efectos se sentirán en todo el mundo. No durará solo 3 años y medio de persecución local, sino 3 años y medio de tribulación global. Y por eso Jesús nos dio esta advertencia tan urgente, porque si lo de Antíoco fue tan terrible que casi destruyó la fe judía, lo que viene será tan devastador que amenazará la fe de toda la iglesia en todo el mundo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes, hermanos. Porque lo que pasó con Antíoco Epífanes no fue el cumplimiento final de la profecía de Daniel. Fue solo el primer acto de una obra que tendrá una segunda representación mucho más terrible. Jesús, parado en el Monte de los Olivos más de 150 años después de Antíoco, miró hacia el futuro y vio que la abominación desoladora sucedería de nuevo. Pero esta vez no sería un ensayo, sería la función principal. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque Jesús conectó la abominación desoladora con la gran tribulación, y sabemos que la gran tribulación aún no ha sucedido. Nunca en la historia ha habido un tiempo de sufrimiento tan intenso como el que Jesús describió. En Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Hermanos, ni siquiera los horrores del siglo XX, con sus guerras mundiales y genocidios, alcanzaron el nivel de lo que Jesús describió. Lo que viene será peor que todo lo que hemos visto combinado. Daniel capítulo 12, versículo 1, nos da más detalles. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces». Ven el patrón. Tanto Jesús como Daniel hablan de un tiempo de tribulación sin precedentes en la historia humana, y ambos lo conectan con la abominación desoladora. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. Las profecías no solo se repiten, sino que se intensifican.
Lo que Antíoco hizo a nivel local, el anticristo futuro lo hará a nivel global. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Cuando el anticristo cometa su abominación desoladora, cuando se declare Dios en el templo, no será solo Israel el que lo adore, será el mundo entero. La tecnología moderna hará posible que todo el planeta vea este evento en tiempo real. Las redes sociales amplificarán su mensaje. Los medios de comunicación lo presentarán como la solución a todos los problemas de la humanidad. Y aquí está la parte más aterradora. Muchos cristianos pueden estar entre los que lo aplauden, porque no reconocerán lo que están viendo. Segunda de Tesalonicenses. El clima puede ponerse tormentoso, las noticias pueden ser malas, pero Cristo en mí no cambia. Su luz en mí no se apaga. Su gloria sobre mí permanece. Esta es mi confianza. Esta es mi fortaleza. Señor Dios Todopoderoso, ahora quiero enfocarme en el acto de levantarme. Levántate, me dices. Y entiendo, Padre, que no solo hablas de levantarme físicamente de la cama cada mañana. Hablas de algo mucho más profundo. Levantarme es una decisión espiritual. Es decidir que no voy a quedarme tirado en el piso de la derrota. Es decidir que no voy a permitir que las circunstancias me mantengan postrado. Es decidir que voy a pararme en tus promesas y voy a caminar en ellas. Tu palabra dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, esto es lo que necesito hoy, nuevas fuerzas, fuerzas renovadas, no las fuerzas que yo tenía ayer, sino fuerzas frescas de tu Espíritu Santo. El Salmo 30 dice que, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Señor, ha habido noches largas en mi vida, noches de dolor, de lágrimas, de angustia, pero hoy es una nueva mañana. Hoy viene el gozo. Hoy viene la alegría de tu salvación. Levantarme significa salir del desánimo, Padre. El desánimo es como un peso que me quiere mantener en el suelo. Me dice que las cosas no tienen sentido, que no vale la pena intentarlo, que mejor me quede donde estoy. Pero tu voz es más fuerte, Señor. Tu voz me dice, levántate. Y en tu voz hay poder. Quiero salir también del desánimo espiritual, Dios mío, de ese lugar donde me siento derrotado antes de empezar, donde todo me parece imposible, donde veo los gigantes más grandes que tú. Padre, perdóname por las veces que he vivido desanimado cuando tú me has llamado a caminar victorioso. Señor, también necesito levantarme de la resignación, esa actitud que dice, así es mi vida, así son las cosas, ya no hay nada que hacer. Pero tú no me creaste para vivir resignado. Me creaste para vivir victorioso. Me creaste para conquistar. Me creaste para vencer. Hoy te entrego, Padre, toda pereza espiritual, esa negligencia que me hace posponer mi tiempo contigo, esa tibieza que me hace conformarme con lo mínimo. Señor, quiero ser constante en las cosas del Espíritu. Cuando Dios te da el discernimiento para retirarte de una situación o de la vida de alguien, no estás huyendo, estás obedeciendo una orden estratégica del Señor. Es como cuando Lot abandonó Sodoma por mandato divino. Su presencia justa, aunque mínima, era una barrera de contención para el juicio. Su partida fue el sello final. De igual manera, tu presencia en la vida de alguien es un regalo, una oportunidad de gracia. Cuando el Señor te ordena retirarte, el vacío que dejas no es solo emocional, es espiritual. Se crea un espacio que antes estaba lleno de la gracia de Dios, que fluía a través de ti. Y es en ese vacío donde la persona se enfrenta cara a cara con las consecuencias de su propio camino, sin el paraguas de tu intercesión y de la bendición que te acompaña. Cuando el elegido despierta a su llamado, es como si la propia luz de Dios entrara en una habitación oscura. La luz no llega gritando ni golpeando los muebles. Simplemente es, y su mera existencia juzga la oscuridad, la expone, la hace retroceder.
Jesús declaró: Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y luego nos miró a nosotros y dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Tu misión no es ir por la vida señalando las telarañas y el polvo en las esquinas de las almas ajenas. Tu misión es brillar con la luz de Jesús. La luz hace el trabajo por sí misma si sientes que este mensaje resuena en lo profundo de tu ser. Si tu espíritu da testimonio de que estas palabras son verdad, no es una casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando algo que el Señor ya ha depositado dentro de ti. Es el reconocimiento de tu alma ante el llamado divino. Una invitación a profundizar en tu propósito. Esto no es para inflar tu ego, sino para que asumas con humildad y valentía la responsabilidad que conlleva ser un portador de la presencia de Dios en un mundo que desesperadamente la necesita, pero que, a menudo, la rechaza. Así que te hago una invitación, no yo, sino el Señor a través de estas humildes palabras. Si sientes que hay algo más grande esperándote, si buscas la verdad en este mundo lleno de ilusiones, si crees firmemente que la justicia de Dios prevalece sobre la de los hombres, entonces aférrate a este camino. No se trata de seguir a un hombre, sino de seguir la senda que Jesús ha trazado para ti. Este es un viaje de descubrimiento, de conexión con lo invisible, de entender las herramientas que el cielo ha puesto a tu disposición. Lo que hemos hablado hasta ahora es solo el fundamento, la naturaleza de tu poder. Pero ahora, prepárate, porque vamos a adentrarnos en el arsenal divino. Vamos a descubrir las 9 maneras específicas, las herramientas invisibles y poderosas con las que un elegido, guiado por el discernimiento del Señor, desarticula las obras de las tinieblas en la vida de alguien sin necesidad de levantar un solo dedo. Continúa conmigo en esta jornada para que puedas ser equipado y eficaz para la gloria de Dios. 1. Tu silencio es más ruidoso que sus gritos. Escucha, elegido. La primera y más desconcertante herramienta en tu arsenal es tu silencio estratégico.